Hola, 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 y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tengo un tema. Uy, explosivo. De esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar de algo que, créanme, ha sacudido el mundo de las series turcas y, en especial, el corazón de muchos fans. Sí, como leyeron en el título. Vamos a hablar del bombazo del 11 de septiembre de 2025. Y no se asusten, no es nada malo. Bueno, no del todo. Es una sorpresa. Una noticia que dejó a todo el mundo boquiabierto, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Sí, esa pareja icónica de Erkenci pájaro soñador. Y antes de que me pregunten, sí, estoy hablando de algo que ocurrió en el futuro. Pero tranquilos, no los voy a spoilear con una máquina del tiempo ni nada por el estilo. Lo que sí les puedo decir es que la noticia del 11 de septiembre de 2025 fue un shock. Así que si son fans de las series turcas, si aman el drama, el romance y los giros inesperados, este es el canal para ustedes. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí, en este rinconcito, desmenuzamos todos los chismes, las novedades y las sorpresas del mundo de las novelas turcas. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para descubrir el bombazo del 11 de septiembre de 2025. Prometo que no se van a arrepentir. Bueno, vayamos al grano. ¿Qué fue lo que pasó? Para que entiendan la magnitud de la noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, o mejor dicho, en la historia de estos dos astros turcos. Can Yaman, el galán por excelencia con esa mirada que derrite, y Demet Özdemir, la sonrisa más radiante de Turquía, una actriz con una energía que conquista. Juntos. ¿Se imaginan la química que desprendían en Erkenci? Era palpable. Cada escena era un festín para los ojos y el corazón. Y claro, como suele pasar en estas historias de amor televisivas, los rumores no tardaron en florecer. ¿Serían algo más que compañeros de trabajo? ¿Habría amor en la vida real? Los fans, con el corazón en un puño y llenos de ilusión, soñaban con la pareja perfecta fuera de la pantalla. Y es que ¿quién no querría ver a Sanem y Can divirtiéndose juntos, compartiendo momentos románticos, incluso formando una familia? Pero las cosas no siempre son como las pintan y los corazones de los famosos, a veces, siguen caminos diferentes. A pesar de la magia de la pantalla y la admiración de los fans, Can y Demet no consolidaron una relación sentimental. Hubo algunos acercamientos, algunas pistas, pero nada que confirmara la unión que muchos anhelaban. Con el tiempo cada uno siguió su camino. Can Yaman continuó su ascenso meteórico en la actuación, conquistando corazones en Italia, y participando en proyectos internacionales. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, con papeles protagonistas en otras series muy populares. Y cada uno encontró el amor en otras personas, o al menos, eso parecía. Y aquí es donde llegamos al 11 de septiembre de 2025. La noticia que conmocionó a todos. La noticia que nadie esperaba. Y es que en este día se anunció su boda. Sí, leyeron bien. Can Yaman y Demet Özdemir se iban a casar. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los foros de fans, los grupos de WhatsApp. Todo el mundo hablaba de ello. ¿Cómo fue posible? ¿Qué pasó? ¿Dónde, cuándo y por qué? Bueno, las fuentes oficiales, que por supuesto, en ese momento eran muchísimas, hablaban de un amor que, aunque tardó en florecer, siempre estuvo presente. De un reencuentro mágico, de una chispa que revivió, y de una decisión firme y decidida de darse una oportunidad. Los detalles, como siempre, fueron escasos. Pero la información filtrada hablaba de un reencuentro casual, en un evento benéfico. De una conversación profunda, de miradas cómplices, y de la certeza de que, después de todo, estaban hechos el uno para el otro. Imagínense la alegría de los fans. Después de años de espera, de especulaciones, de ilusiones. La pareja soñada finalmente se unía. La boda, por supuesto, fue un evento de proporciones épicas. Un evento que combinó la tradición turca con la elegancia italiana, y que contó con la presencia de celebridades de todo el mundo. Los vestidos de Demet, espectaculares. El traje de Can, impecable.
Las fotos que inundaron las redes sociales nos mostraban una pareja radiante, feliz, enamorada. Era como un sueño hecho realidad. ¿Y saben qué? Todavía no hay confirmación de la fecha exacta del casamiento, pero eso es algo que solo el tiempo dirá. ¿Pero qué más sabemos de todo esto? Bueno, después de la boda, la pareja decidió mantener su vida privada, en gran medida, alejada del ojo público. Por supuesto, las fotos y las noticias seguían llegando, pero con menos frecuencia que antes. Querían disfrutar de su amor, de su felicidad, sin la presión mediática. ¿Y quién puede culparlos? Lo que sí se supo es que se mudaron a una preciosa villa en la costa italiana, donde combinaban sus proyectos profesionales con la vida familiar. ¿Y adivinen qué? Sí, hubo un bebé. Una niña, que llenó de alegría la vida de Can y de Met. La pequeña, por supuesto, se convirtió en la princesa de los fans. Sus fotos, aunque escasas, eran adorables, y cada nuevo detalle de su vida se convertía en noticia de primera plana. Pero, ¿y qué pasó con sus carreras? ¿Cómo afectó la boda, la vida familiar? Pues, para sorpresa de muchos, la boda no frenó el éxito de ninguno de los dos. Can siguió participando en proyectos internacionales, con un gran reconocimiento. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, con papeles que la consolidaron como una de las actrices más importantes del país. Y ambos juntos crearon una productora, para impulsar nuevos talentos y proyectos innovadores. Todo un ejemplo de emprendimiento y trabajo en equipo. Y bueno, hasta aquí les puedo contar. Como les dije al principio, la información sobre el futuro es limitada, y la realidad puede ser muy diferente de lo que imaginamos. Pero lo que sí puedo decirles es que la noticia de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir fue un gran acontecimiento para todos los amantes de las series turcas. Un acontecimiento que nos demostró que a veces los sueños se hacen realidad, y que el amor, si es verdadero, siempre encuentra el camino. Y ahora, después de tanta emoción, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta incursión en el futuro y esta noticia que estoy segura, muchos de ustedes no se esperaban. ¿Qué les pareció? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Les gustaría saber más detalles sobre la vida de Can y Demet en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades, los chismes y las sorpresas que les tenemos preparados. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más sorpresas del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Hola, 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 y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. Hoy, como ya saben, continuamos desentrañando el misterio que envuelve el bombazo del 11 de septiembre de 2025, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Y como se imaginarán, tengo mucho más que contarles. Prepárense porque la historia se pone cada vez más interesante. Recordemos que nos quedamos con la noticia bomba: Can y Demet, la pareja que cautivó a millones en Erkencikus, se casaban. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué eventos llevaron a este esperado reencuentro? Y sobre todo, ¿cómo fue la boda? Vamos a sumergirnos en los detalles que, aunque filtrados y con la debida cautela, nos ayudan a reconstruir esta fascinante historia de amor. Asterisco asterisco el rumor que cobró vida, el reencuentro asterisco asterisco. Las fuentes, muchas de ellas provenientes de medios turcos y redes sociales con gran alcance, coinciden en un punto clave: el reencuentro. Se habla de un evento benéfico, una gala glamurosa, donde ambos actores fueron invitados. La casualidad o el destino quiso que se cruzaran sus caminos. Imaginemos la escena, la atmósfera sofisticada, la música suave, las luces brillantes. Can y Demet, cada uno con su propia trayectoria, sus éxitos y quizás sus heridas del pasado. El reencuentro no fue inmediato, según las fuentes. Se comenta que hubo un saludo cordial, un intercambio de miradas y quizás algún comentario sobre los años transcurridos. Pero la verdadera chispa, la que encendió la llama, ocurrió en una conversación privada. Un encuentro más allá del protocolo, donde pudieron hablar con sinceridad, sin las presiones del trabajo ni las expectativas del público.
Se dice que la conversación fue profunda, honesta, y les permitió conectar a un nivel que quizás nunca habían alcanzado antes. ¿Qué se dijeron? ¿Qué recuerdos compartieron? ¿Cuáles fueron las reflexiones que los llevaron a replantear su relación? Los detalles específicos son un tesoro bien guardado, pero las fuentes insisten en que fue un momento de catarsis. Un momento en el que ambos se dieron cuenta de que, a pesar del tiempo y de las experiencias vividas por separado, la conexión que los unía era innegable. ***, un romance renacido, de la amistad al amor ***. Después del evento benéfico, las señales se hicieron más evidentes. Las visitas de Can a Turquía se volvieron más frecuentes y Demet, por su parte, comenzó a viajar más a Italia, donde él residía en ese momento. Las fotos en las redes sociales, aunque escasas, revelaban pistas sutiles: una cena romántica, un paseo por la playa, una sonrisa cómplice. Los fans, con el corazón a mil, comenzaron a especular. ¿Sería esto el inicio de un nuevo romance? ¿Podría ser que la historia de amor de Erkenci finalmente se hiciera realidad fuera de la pantalla? Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de ilusión, y de la esperanza de ver a Sanem y Can juntos para siempre. Las fuentes cercanas a la pareja sugieren que el romance se desarrolló de forma natural, sin presiones ni prisas. Después de años de experiencia, Can y Demet sabían lo que querían, y estaban dispuestos a construir una relación sólida, basada en el respeto, la admiración mutua, y el amor verdadero. ***, la boda soñada, un evento inolvidable ***. Y entonces llegó el anuncio. La noticia que hizo vibrar a todo el mundo: Can Yaman y Demet Özdemir se casaban. Los preparativos, según las filtraciones, fueron espectaculares. Se habla de una boda que combinó la elegancia italiana con la tradición turca, un homenaje a las raíces de ambos actores. La ceremonia aparentemente se llevó a cabo en Italia, en un lugar idílico con vistas al mar. La decoración, lujosa y romántica, reflejaba el estilo de la pareja, sofisticado, pero a la vez con un toque de sencillez y naturalidad. Los vestidos de Demet, según las fuentes, fueron varios, cada uno más impresionante que el anterior. Se dice que eligió diseñadores turcos e italianos para honrar sus orígenes. El vestido principal, el que lució durante la ceremonia, era un diseño de ensueño, que la hacía lucir como una verdadera princesa. Can, por su parte, lució un traje impecable, hecho a medida, que resaltaba su elegancia natural. Se dice que la ceremonia fue íntima, pero llena de emoción. Hubo discursos conmovedores, canciones románticas, y momentos de alegría y felicidad compartidos con familiares y amigos cercanos. Las fotos de la boda, aunque seleccionadas cuidadosamente, fueron compartidas en redes sociales. Pudimos ver a Can y Demet radiantes, felices, enamorados. Sus miradas, llenas de complicidad y afecto, eran la prueba irrefutable de que su amor era real y genuino. ***, la vida después de la boda, una nueva etapa ***. Después de la boda, Can y Demet decidieron mantener su vida privada alejada del foco mediático. Querían proteger su amor y disfrutar de su felicidad sin las presiones del mundo del espectáculo. Se mudaron a una preciosa villa en la costa italiana, donde combinaban sus proyectos profesionales con su vida familiar. Querían construir un hogar, un espacio donde pudieran ser ellos mismos, sin máscaras ni artificios. Pero ¿cómo afectó la boda a sus carreras? Para sorpresa de muchos, no frenó el éxito de ninguno de los dos. Al contrario, parece que la felicidad personal les impulsó a ser aún más creativos y productivos. Can Yaman continuó participando en proyectos internacionales, con un gran reconocimiento. Su talento y carisma lo convirtieron en una estrella global, y sus películas y series fueron un éxito de taquilla en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía. Se convirtió en una de las actrices más importantes del país, con papeles protagónicos en series que batieron récords de audiencia. Su versatilidad y su talento le permitieron interpretar una gran variedad de personajes, y su popularidad siguió creciendo. Y como si fuera poco, ambos decidieron emprender juntos. Crearon una productora con el objetivo de impulsar nuevos talentos y proyectos innovadores. Su productora se convirtió en un referente en la industria, y les permitió demostrar su capacidad de trabajo en equipo, y su compromiso con la calidad y la creatividad. ***, la familia, el mayor tesoro ***. Y entonces llegó la noticia que llenó de alegría a todos: Demet y Can esperaban un bebé.
La noticia se convirtió en un fenómeno mediático, y los fans de todo el mundo celebraron la llegada de un nuevo miembro a la familia. La pequeña, una niña, se convirtió en la princesa de los fans. Sus fotos, aunque escasas, inundaron las redes sociales. Pudimos ver a la niña crecer, y cada nuevo detalle de su vida se convertía en noticia de primera plana. Khan y Demet, como padres, se mostraron protectores y cariñosos. Siempre se esforzaron por proteger la privacidad de su hija, y por darle una infancia normal y feliz. *** Los desafíos y las lecciones, la realidad del amor ***. Pero, ¿fue todo color de rosa? La vida, como sabemos, está llena de desafíos. Y aunque la historia de Khan y Demet parece un cuento de hadas, seguramente también enfrentaron dificultades. Las fuentes sugieren que la pareja, como cualquier otra, tuvo que lidiar con las presiones del trabajo, las responsabilidades familiares y las expectativas del público. Pero gracias a su amor, su respeto mutuo y su capacidad de comunicación, lograron superar cada obstáculo. Aprendieron a valorar los momentos de intimidad, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, y a celebrar juntos cada éxito. Y sobre todo aprendieron que el amor verdadero requiere trabajo, compromiso y dedicación. *** El legado, un amor que inspira ***. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, aunque solo conocemos fragmentos, es un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad. Nos demuestra que a veces el amor verdadero llega cuando menos lo esperamos, y que la felicidad está al alcance de quienes se atreven a creer en ella. Su historia nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños, y a no rendirnos ante los desafíos. Nos enseña que con amor, respeto y dedicación, podemos construir una vida plena y feliz. Y aunque el futuro es incierto y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, podemos estar seguros de una cosa: la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir seguirá inspirando a millones de personas en todo el mundo. *** Más allá de la pantalla, el impacto en la cultura turca ***. La relación de Khan Yaman y Demet Özdemir, y su eventual boda, tuvo un impacto significativo en la cultura turca y en la industria del entretenimiento. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla chica, resonó con el público, que anhelaba un final feliz para la pareja. Su romance, que se mantuvo en secreto por un tiempo, generó gran expectativa en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Cuando se hizo pública la noticia de su boda, las reacciones fueron masivas. Muchos la consideraron un cuento de hadas hecho realidad, y la pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y optimismo para muchos jóvenes turcos. La boda en sí misma, que se llevó a cabo con gran elegancia y sofisticación, fue un acontecimiento social importante. La elección de lugares y diseñadores turcos e italianos reflejó la importancia que la pareja daba a sus raíces y a su identidad cultural. Además, la forma en que la pareja manejó su vida privada, después de la boda, fue un ejemplo para muchos. Decidieron proteger su intimidad y evitaron exponer su relación al escrutinio público. Esto les permitió construir una familia sólida y feliz, lejos de las presiones del mundo del espectáculo. El éxito de Khan Yaman y Demet Özdemir, tanto en el ámbito profesional como en el personal, inspiró a muchos jóvenes turcos a perseguir sus sueños y a creer en el amor. Su historia demostró que es posible combinar el éxito profesional con la felicidad personal. *** Un análisis más profundo, ¿por qué su historia resonó tanto? ***. La historia de Khan y Demet y su posterior boda resonó profundamente en el público por varias razones. La magia de la pantalla su química en Erkencicus fue innegable. El público se enamoró de sus personajes, y deseaba que su amor traspasara la pantalla. La esperanza en el amor la historia de Khan y Demet ofreció esperanza a quienes creen en el amor verdadero y en los finales felices. El romanticismo el romanticismo de la historia, con su reencuentro y su boda de cuento de hadas, cautivó a los fans. El ejemplo a seguir la pareja se convirtió en un ejemplo de éxito profesional y felicidad personal. La conexión con el público Khan y Demet siempre mostraron cercanía y gratitud hacia sus fans, lo que generó un vínculo especial. El futuro, ¿qué les depara el destino? Como les dije al principio, la información sobre el futuro es limitada. Pero podemos especular sobre lo que podría depararles el destino.
Nuevos proyectos es probable que Can y Demet sigan participando en proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Éxito continuo con su talento y dedicación, es muy probable que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Vida familiar es probable que sigan disfrutando de su vida familiar, criando a su hija y compartiendo momentos especiales juntos. Impacto social con su popularidad, es muy probable que sigan utilizando su plataforma para apoyar causas sociales y para inspirar a otros. Mi reflexión personal La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad. Es una historia que me emociona, y que me hace creer en el poder del amor. Su historia nos demuestra que a veces el destino nos sorprende, y que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Me siento feliz de haberles compartido esta historia, y espero que a ustedes también les haya gustado. Conclusión y despedida Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión más profunda en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció esta ampliación de la noticia? ¿Se quedaron con más ganas de saber? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades, los chismes y las sorpresas que les tenemos preparados. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más sorpresas del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.